Bueno, muchas veces en política hay mensajes que hay que interpretarlos. O sea, la política no es lineal. La política es un arte, y como arte tiene inspiración a cada instante. El arte, el artista, tiene una inspiración general primero de la concepción de la obra que piensa realizar, y después con el cincel, o sea, del pensamiento o de las manos, va puliendo la figura que va haciendo. Tanto es en la escultura como en la pintura. Quiere decir entonces que todo político de raza y inteligente está en permanente construcción del ideal. Porque uno tiene un ideal. Uno sueña con hacer de un páramo un jardín. Y entonces nunca se llega a eso, pero uno lo persigue eso. Y claro, cuando uno escucha algún mensaje en el camino que va transitando, pues le queda cuando el mensaje es importante. Y todo este acercamiento viene a partir de un mensaje que yo le escuché hace un par de días a Andrés Manuel López Obrador. Él dijo: nosotros somos el socio más importante comercial de los Estados Unidos. ¡Epa! Ese mensaje encierra un universo. Y entonces pasa desapercibido para todo el mundo porque es el complemento de una tarea diaria que él realiza en la comunicación. Él es un artista, o sea, un político de raza, pero es un cincelador, porque le agarró la piedra virgen, la piedra bruta, y empezó a trabajar. Y en apenas 4 años ya le ha dado, ya a uno que se para en México y observa, ya ve la figura de la obra que él pretende realizar. Entonces, quien observamos detenidamente, pues tenemos que no solo admirarlo, sino que evaluar el trabajo. Claro, entender que para un país periférico, o nuestros países periféricos de Latinoamérica, tener la dicha, la fortuna o la oportunidad de ser socio de uno de los imperios más poderosos de la Tierra, pues es un privilegio, es un lujo. Pero esa sociedad es como si cualquiera de nosotros que no llegamos a fin de mes, o los que trabajan, los que viven, de repente se presenta Rockefeller y les dice que quiero ser socio de ustedes. Entonces, eso te está llamando que decimos, o sea, analizamos que estamos entrando en una oportunidad. Ahora, la oportunidad de ser socio de un millonario, de un capitalista, de una empresa, de un emporio, y tiene muchos matices. Yo puedo ser esclavo de él para llevarle agua y para servirle y para trabajar de ayudante y puedo ser un socio que me puedo hacer multimillonario y aprender muchas cosas. Entonces, no es que la oportunidad ya te defina es un triunfo absoluto, para nada. Y claro, nosotros acá en esta tarea, en esta lucha, en esta manera de comunicar, tenemos que no solamente difundir una idea, sino analizar las posibilidades que la idea puede tener. Y en este caso, por ejemplo, haber oído que México es el socio más importante comercial de Estados Unidos, eso es un tema profundo. Como un socio comercial tan importante y todos los demás participantes no se han dado cuenta, o no hemos tratado de ver por qué se produce ese fenómeno, sobre todo nosotros que estamos tan necesitados de resolver tanto problema que tenemos. Y sí, y bueno, pero ¿quién se encargaría de esa tarea? Y los políticos, la gente que maneja un país, que administra, los gobernantes. Y se han dado cuenta los gobernantes cómo se puede llegar a ser socio de un multimillonario o de un poderoso. No.
la única reacción es la reacción primaria, enfrentarlo, luchar contra él, contra su potencial. Esa es generalmente la reacción nuestra, luchar a ver qué no nos gusta lo que hacen. Y claro, no nos gusta porque nos ha afectado, porque nosotros tenemos un recuerdo, tenemos una historia de agresiones, de explotaciones, de humillaciones, de manoseos, de castigos, de brutalidades aplicadas contra nosotros y nuestros pueblos. Entonces no queremos saber nada. Y entonces uno se debe preguntar, o el dirigente, ¿y esto siempre va a ser así? ¿No puede cambiarse o no tenemos nosotros capacidad de cambiarlo? ¿No han cambiado los tiempos? Si los tiempos han cambiado y el mundo ha cambiado, ¿por qué todo tiene que seguir como 100 años atrás? No estamos, por ejemplo, ¿cómo le cambió la vida a los habitantes de este continente después de la llegada de los españoles o de la llegada de los conquistadores? No siguió la conquista y la humillación y el sometimiento que implantaron las huestes de los Cortés, de los Pizarro, de los Almagro. No, cambió y hoy tenemos unas sociedades que están peleando por la superación. No estamos peleando allá abajo, luchando con el arco y la flecha. Entonces todas esas cosas es a partir de la frase que dijo Andrés Manuel López Obrador, un gran dirigente con una inteligencia superior, que va a ser entendido en el tiempo. En la época generalmente los grandes hombres, los grandes iluminados no son entendidos. Se entiende cuando la historia viene a rescatar los valores que las luchas personales o las luchas por intereses no lo han permitido. Entonces, ahora nosotros tenemos una oportunidad de ver qué está sucediendo. Pero lamentablemente nosotros, en vez de ver eso y aprender o sacar ventajas o posibilidades de que esas enseñanzas nos nutran de conocimiento y de fortaleza, nosotros estamos adormecidos. Nuestros dirigentes políticos, sobre todo, pareciera no entender. Y claro, ¿quién tiene la tarea de poner en contexto las cosas? Y nosotros, los comunicadores, los encumbrados, los de medio y los de abajo, como el caso nuestro. Nosotros somos el último orejón del tarro en comunicar. Y estamos invitados a una fiesta que no nos ha invitado nadie. Eso es peor todavía. O sea, hipotéticamente nosotros estamos afuera del salón de fiesta. Sin embargo, tenemos oportunidades, como ustedes los pueden ver, que podemos hablar y aportar ideas, no resolver nada. Nosotros no estamos acá para resolver nada ni para que nos consideren providenciales. Y que incluso nos castiguen con muchos. Dicen, usted tiene un canal solo y usted puede decir lo que se le da la gana. Sí, lo puedo hacer, pero eso no es mi propósito. Mi objetivo no es decir lo que se me da la gana porque yo tengo un canal para comunicar. Mi principio, mi fundamento, o sea, mis ideas, es con la mayor humildad que me pueda caracterizar o la mejor modestia que pueda disponer, es saber si lo que aporto con esfuerzo, yo no cobro por esto, no te obligo que te pares frente a la pantalla para ver mi video. Te vierto mis ideas, mis experiencias. Quizá los 90 años de vida que acumulo y que cargo me han dado alguna enseñanza por haber conocido gente mucho más valiosa y capacitada e inteligente que yo. Y algo me debo haber acordar todavía. Entonces, esta es la tarea de hoy. Lo que está pasando en México en estos tiempos, ahora, tiene una dimensión de tanta importancia que muchísima gente, incluso los propios mexicanos, muchos de ellos, y sobre todo mucho menos en el continente, creo que han valorizado el fenómeno que se está produciendo. Y eso nos ayuda, o sea, porque las cosas pasan por algo siempre, de toda la convulsión que existe en Europa y en Asia. Entonces esa gran convulsión que desemboca en una confusión generalizada, donde se han alterado todos los valores, una pandemia hizo temblar al mundo, hubo desencuentros de toda índole,
los intereses se pusieron en evidencia, muchas instituciones de gran prestigio evidenciaron que son inútiles, ineficaces, ineficientes, como la ONU y la Organización de Estados Americanos y todas esas cosas, y algunas declamaciones de situaciones que hasta entonces, hasta hace un par de años atrás creíamos que eran las palabras divinas, quedaron en el vacío, los derechos humanos y todo ese cacareado que se había construido sobre una premisa falsa. Y entonces, que en un lugar impensado, porque era un país plagado de corrupción y un ataque de la delincuencia organizada sobre las instituciones que había penetrado en el poder. Entonces, de México, como de cualquiera de nuestros países, se esperaba bien poco y nada, a pesar de la gran cultura de su pueblo, a pesar del gran esfuerzo, a pesar de la gran capacidad del mexicano individualmente y colectivamente. Entonces, nosotros no esperábamos un milagro. Y lo que está sucediendo ahora, contra todo viento y marea y contra todo lo que estamos evidenciando, y con todo lo que estamos evidenciando, nos señala que lo que está pasando en México es de una importancia extraordinaria. Y entonces cuando nosotros pensamos en el continentalismo, pues vemos ya asomar en el horizonte una nueva alborada. O sea, no estamos soñando en vano ni delirando porque no tenemos nada que hacer y no tenemos un mensaje que emitir. O sea, lo que está sucediendo en México, ese cambio extraordinario donde se están dando vuelta todas las cosas y poniendo en evidencias que es posible realizar, porque el imperialismo, o sea, Estados Unidos, este país donde estamos ahora, donde yo estoy parado, era inflexible para oír a Latinoamérica. O sea, no es que yo haga una crítica, sino que se evidencia. O sea, las corporaciones han tomado todos los lugares de poder en todo el continente, son las que manejan prácticamente todas las economías y ponen gobiernos o someten inteligencias o capacidades. Ahora pareciera que esta gente necesita escuchar, porque tiene, como decíamos antes, grandes atribulaciones y grandes problemas en casi todo el resto del mundo. Y la marcha del progreso de la historia indica de que el refugio, como decía Perón, va a ser al final terminar en el continentalismo, que cada continente tenga su propia existencia, su propia razón de existir y sus capacidades para convivir con los demás continentes. Entonces el continente americano virgen y con un potencial extraordinario, con una riqueza inconmensurable y con una inteligencia individual de las personas, en una capacidad a la altura o al nivel de cualquier inteligencia de cualquier lugar del mundo, está virgen, está esperando el momento. Y cuando uno de los nuestros, con realizaciones en la mano, dice, somos socios comerciales del país más importante del mundo, pues no te queda otra que decir, ¿cómo? ¿Y yo dónde estaba que no me había dado cuenta? Pero ¿qué les parece si hacemos una pequeña búsqueda, una pequeña orientación? Y la pregunta sería, ¿y por qué México? ¿Cuál es el milagro que está, cuál es la razón que de golpe los norteamericanos voltearon o miraron o giraron su cabeza política al continente americano, al continente latinoamericano? Y son varias las cosas, no es una sola, no es un milagro unilateral, es un conjunto de valores, o sea, un pueblo que produjo su propio líder. O sea, López Obrador es un líder producto del pueblo. O sea, no es un líder que baja de la cúpula de la oligarquía o de la cúpula de la inteligencia.
No, baja, nace de abajo. Es un intérprete del sentimiento de la marginación. Y el mensaje extraordinario que tiene es que no es una rebelión, o sea, no se presenta él como un antagonista del poder, sino que se presenta como un ideólogo con estrategia de asociación con el poder. Y lo provocaron mucho tiempo y muchos años, o sea, es un hombre que ha sabido resistir la trampa de la provocación. Fue despojado de poder, fue condicionado, fue atacado vilmente desde todos los flancos, fue marginado, le robaron 2 veces la presidencia, lo castigaron impiadosamente, o sea, se mofaron, lo castigaron con degradación emotiva, sentimental, o sea, una cantidad de agresiones sufrió interna y externamente. Sin embargo, su capacidad y su inteligencia nos ha demostrado que él es poseedor, como decía Perón, del óleo de Samuel, o sea, de los grandes iniciados, que tiene la capacidad suficiente como para poder ser la base estructural de una gran transformación. Y eso es lo que está sucediendo en México. O sea, ese es el milagro de México, el liderazgo de López Obrador. Ahora, una vez establecidas las bases, no vamos a especular quién sigue, vamos a hablar de lo que ahora ha sucedido, y eso es la evidencia. Por lo tanto, el poder financiero que opera desde este país y el poder corporativo, que es el instrumento del poder financiero, pareciera que se han dado cuenta de que hay 700 millones de habitantes frente a sus ojos y que están perdiendo la oportunidad de hacer negocios con ellos, que el sometimiento y la sumisión y apoderarse de toda la riqueza y controlar los centros de poder de Latinoamérica y someter a sus gobernantes, tenerlos como esclavos, o sea, condicionarlos y si no llegan, los tiene como pordioseros, viajando, yendo a Washington a pedir limosna, humillándolos permanentemente. Pareciera que se han dado cuenta que no es el gran negocio, ya lograron todo y resulta que ahora el peligro que ellos lograron controlar todo el continente corporativamente, o sea, no hay una sola corporación que no sea dueña de medio país en Latinoamérica. O sea, nosotros hemos en los últimos 50, 60, 70 años, desde el 50, en la época del 50 del siglo pasado, 70 años, hemos perdido todo el patrimonio nacional, hemos perdido la soberanía en todos los órdenes, estamos enajenados en todas, y no resuelve. ¿Por qué no resuelve? Sí, aparentemente está todo resuelto, pero ahora tenemos un problema, o mejor dicho, ellos tienen un problema. El resurgimiento económico de dos potencias, que son Rusia y China. Ahora Rusia está embarullada en un problema, pero Rusia y China, y su giro hacia Latinoamérica y su puesta de inversión en Latinoamérica en desarrollo, porque lo cambian a lo que no pueden ellos vender los chinos, compran y hacen buenos negocios porque les asegura la subsistencia a ellos, la alimentación y materia prima de primer orden, y lo mismo a Rusia. Entonces, eso a nosotros afortunadamente, ha hecho que esta gente pare la impronta que traía del garrote y diga, no, vamos a negociar, vamos a hacer un experimento con México. Y es lo que está pasando ahora. Este experimento con México que les está saliendo bien, porque como decía López Obrador hace 2 o 3 días, son el principal socio comercial, pues esto está indicando de que algún milagro se está produciendo
Y ese milagro que se está produciendo, ¿cómo me lo explican? Y te lo explican en esta forma. Ahora bien, y ahí viene el problema fundamental que nosotros siempre modestamente en este espacio lo preguntamos, más que lo exigimos o lo proponemos, preguntamos. ¿Tenemos nosotros suficiente capacitación para que en caso de un cambio que se ve que se va a dar, o sea, no es que uno se imagina, tengamos nosotros gente suficientemente idónea para entrar con nosotros podamos proponer negocios, proponer, en fin, proyectos o posibilidades de desarrollo, de explotación de minería, de agricultura, tenemos infraestructura. En fin, toda una cantidad de preguntas que nosotros, si soñamos, o sea, ya en primer lugar nos hemos demostrado que ideológicamente, o sea, la resistencia activa, la revolución no funciona. Nos han aplazado, nos han hecho pelota, nos han destruido, nos han arrojado al mar, fusilado, encarcelado, nos han sumido en la pobreza, en fin, ¿qué más querés? Revuelta revolucionaria, ideología, eso no funciona, eso ya es obsoleto. Todo el que sale hoy queriendo hacer una revolución armada, algo está en el siglo XIX, no en el XX, en el XIX. Entonces todas esas cosas son cosas que nosotros debemos evaluar para poder tener una cosa en las manos realmente que sea coincidente con la realidad. El tema da para hacer 100 videos, pero yo quería poner esta muestra para que evaluemos juntos y propongamos algo, o por lo menos tengamos conocimiento de lo que está pasando. También no ignoro que no es fácil comprender situaciones que son extremadamente difíciles de entender porque nosotros hemos sufrido mucho consecuencias del azote de la injusticia y no había derechos humanos que valiesen y entonces cuando llegaron los derechos humanos pues miramos de dónde venían. O sea, hay muchas cosas que pulir, o sea, el cincel de la tarea es trabajo de años, pero hay que ponerse con disposición a construir. No podemos estar en el antagonismo, poniendo piedras en el camino. Nosotros tenemos que avanzar y negociar, y buscar lo mejor posible dentro de las escasas posibilidades que existen. En fin, te quería dejar esta inquietud porque posiblemente tú tengas mejores ideas que estas, pero entre todos podemos hacer un conjunto de ideas, una idea fundamental, que es la que vamos a necesitar mucho más pronto de lo que muchísima gente se imagina. Y como siempre ya sabes, aquí estamos todos los días.